Pues Ana, queremos agradecerte que nos des oportunidad de tener esta plática contigo, que espero que sea una plática amena para todos los lectores de Meretrices, que estoy seguro que están muy interesados en ti y en tu obra. Pues. ¿Por qué no comenzamos por que nos dibujes un poco, que nos describas cómo empezaste en este asunto del arte, cómo comenzaste a crear arte o qué proceso te llevó a hacer lo que hoy eres artista? Pues mira, empecé realmente en la secundaria, cuando tomaba yo clases de arte. Ahí me di cuenta que me gustaba mucho, porque empecé a crear, o sea, empecé a hacer las maquetas, y sí tomé clases de moldeado, de texturas, y ahí fue donde más me gustó. ¿Dónde cursaste la secundaria? En la preparatoria femenil, en la autónoma. Hice la secundaria y la prepa. Entonces, ¿dónde naciste, Ana? En Chihuahua, pero nada más viví un año. ¿Y qué azares te trajeron a la Ribera de Chapala? Realmente aquí a Chapala fue hasta que me casé, en Guadalajara. Mi ex esposo tenía que venir 4 días a la semana. ¿Quiere decir que tú de Chihuahua te viniste a Guadalajara? No, a Guadalajara de un año. ¿De un año? De un año. Yo crecí en Guadalajara. Realmente pues soy de Guadalajara. ¿Te consideras más tapatía que chihuahuense? Sí. Ajá. Y después el matrimonio te trae Me trae aquí mi primer matrimonio. Para cuando tú te casas ya te habías tenido un encuentro con el arte, un acercamiento con el arte. No realmente. Nada más lo de la secundaria. El momento donde encuentras que realmente quieres hacerlo seriamente, ¿cuándo es? ¿Cómo empieza? Cuando me divorcio, bueno, más bien mi ex se fue de la casa y empiezo a tener la necesidad de trabajar. Entonces, cuando me dieron un trabajo más estable, fue empezando a pintar marcos. Fue cuando conocí a Isidro. Y ahí fue donde me empezaron a enseñar a pintar. Aprendí muy rápido. Y llegué a ser supervisora en 2 meses, 2 o 3 meses, llegué a ser supervisora de área. ¿Hace cuánto tiempo de eso? No, hace en el 95 yo pienso. Hace 10 y 13 años. 13 años más, 13, 14 años. Quiere decir que hace 14 años que tú comienzas ya más... Sí, ya más. Perfil más serio a hacer arte. A hacer arte. Tú trabajas entonces pintando cuadros, te hacen que te vuelven supervisora del trabajo, y de allí, ¿qué sigue? Y ahí empecé inclusive a crear mis propios terminados. Recuerdo que un día nos pusieron a jugar, era Isidro, su primo y yo, a hacer terminados. Y me acuerdo que de los 10 que hice pasaron 7. Entonces ahí ¿eras fue creativa? Donde empecé a ver un poquito más de creatividad. Nada más que tengo un accidente muy fuerte en marzo y dejo de trabajar. ¿De ese mismo año? De ese mismo año. Entonces, de ahí empecé por mi propia cuenta a pintar un poco de muebles, un poco de... Y después, un poco más adelante, fue cuando conozco a mi segundo marido. Él empieza a trabajar la exportación y me dice, ¿por qué no empiezas pintando vidrio? Y empecé pintando piezas y haciendo terminados diferentes. El primer terminado que yo hice duró en línea casi 5 años. Costó tanto que se empezaron a vender muchas piezas. Y era una textura burda afuera del vidrio. ¿Qué significa estar en línea? En línea es que la gente te sigue comprando y comprando y comprando. Continúa en el mercado. Continúa en el mercado. Y nada más se fue incrementando los modelos de piezas para pintar, pero siguió, o sea, no se descontinuó, inclusive lo incrementé. Este era blanco, parecía piedra, con oro, y lo hice en gris, lo hice en cobre, parecía viejo. Esa incursión, ese trabajo del que me hablas, ¿es en el que permaneces hoy, en el que estás todavía? No, ya no. ¿Cómo llegaste a tu actual trabajo? ¿A mi actual? Ahí mismo, es la misma, o sea, desde ese entonces. Empecé con vidrio, entonces poco a poco fui buscando más experimentos, buscando lacas, buscando ver de dónde podía sacar más, ¿no? O sea, más colorido, más texturas. ¿Cuánto tiempo ha entonces, Ana, que
que estás trabajando allí, que estás allí? 12 años. 12 años. Uh-huh. Y en esos 12 años, más o menos para darnos una idea, ¿cuántas piezas has diseñado tú en esos 12 años? En cuestión de colores, de textura, yo calculo que como unas 5.000. 5.000 piezas en 12 años. Sí, más o menos. Es una cantidad en colores, muy sí. grande. Bueno, de todos modos, el proceso del que nos platicas está muy involucrado con la artesanía, Uh-huh. pero hay una diferencia que todos conocemos entre las piezas artesanales y las piezas artísticas. Uh-huh. ¿Cuándo comienzas formalmente a hacer arte en sí? En sí, Uh-huh. alrededor de hace 5 años, Uh-huh. que ya lo empecé a plasmar. ¿Qué te llevó a eso? Me llevó que como yo hago mis muestras en pequeños vidrios, Uh-huh. entonces empecé a trabajar ahí para hacer en el pequeño vidrio lo hago para después plasmar en una pieza. Uh-huh. Entonces llegó un momento que dije, bueno, si hago en un vidrio, ¿por qué no lo hago para pared? Uh-huh. Y lo que más siempre me gustaba era la originalidad. Uh-huh. O sea, sí me gusta crear para ver que se venda, pero me gusta más la autenticidad, la originalidad. Entonces de ahí vino una compañía donde vieron mis muestras y me empezaron a pedir trípticos. Uh-huh. Ya de arte, piezas que no se podían seguir reproduciendo. Donde tenía yo que firmar Uh-huh. cada pieza que sea así. Uh-huh. Entonces ahí empecé realmente, hasta hace un año, Uh-huh. un año y medio, que ya empecé a plasmar ya hace un año más o menos fue cuando Isidro me dijo, ¿por qué no plasmas en tela, sobre la tela y luego. sobre madera, Entonces cuando ya empecé más de lleno Uh-huh. a plasmar todo. Entonces tu primer pieza de arte fue sobre cristal, por lo mismo del trabajo en la Sí. artesanía. Uh-huh. Sí. Y ya de eso hasta lo que hoy estamos viendo, como la pieza que está atrás, que es muy hermosa, nos gusta mucho. ¿Cómo eres como persona? ¿Cómo te consideras? ¿Eres una mujer? ¿Cómo te describirías? Yo me describiría persona sencilla. Uh-huh. Me gusta, son muy abiertas, son muy amables, son muy... Sí, de repente tengo un poquito de carácter, pero me considero más bien muy abierta, muy sencilla. El ser artista no te infla el ego, No, al contrario, me da mucho orgullo cuando yo vendo una pieza y esa pieza está en ciertos lugares. Siento que fue un don que me dio Dios y siento que si hay un ego, lo voy a dejar de hacer, va a dejar de haber. En cada pieza hay mucho sentimiento mío. Entonces, el ego no hay lugar para el ego. Al contrario, tiene que haber mucho más. Tengo que ser más abierta para que pueda llegar más